Y hasta ahora le damos la bienvenida al asambleísta Vicente Tayano por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. ¿Qué tal, Liz? Buenos días, un saludo para los televidentes. Bueno, ayer con la votación por parte del Pleno en una mayoría que declaró improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho en torno a la autorización para poder enjuiciar al expresidente Rafael Correa, ¿con eso de aquí queda cerrado el caso, asambleísta? Sí, definitivamente. El día de ayer la Asamblea Nacional lo que hizo fue aplicar la Constitución. El artículo 120 es absolutamente claro en su numeral 10. Existe la posibilidad de que la Asamblea se pronuncie en relación a la autorización para un posible enjuiciamiento penal de un presidente o vicepresidente de la República en funciones. En el caso del ciudadano Rafael Correa, desde el 24 de mayo del año 2017 dejó de ser presidente de la República y por lo tanto no había nada que interpretar, y en ese sentido se pronunció en la Asamblea calificando el pedido de la Corte Nacional de Justicia como improcedente. Pero la bancada correísta comenzó a emitir sus opiniones, a decir que insistirán con la jueza por un lado, que solicitarán la nulidad de la sesión del día de ayer en la Asamblea Nacional, por otro lado hablar ya de una asamblea constituyente. ¿Hacia dónde pueden conllevar este tipo de comentarios? Bueno, en lo absoluto cabe alguna de esas posibilidades. Nosotros tenemos que ser totalmente claros con el país. La Asamblea Nacional cumplió con su rol, declaró improcedente un requerimiento de la función judicial y no tenemos que ir más allá, porque hacer lo contrario sería intervenir en otra función del Estado. Nosotros tenemos que en este momento precautelar que tanto la Fiscalía General del Estado como el órgano jurisdiccional realicen su trabajo con independencia y que pase lo que tenga que investigarse. Correa, si está afrontando un proceso penal, tiene que comparecer, va a tener el derecho a defenderse como cualquier otro ciudadano que enfrente un proceso penal. ¿Pero qué pasó entre un día y otro? Se lo digo porque ayer, pues bueno, la votación y la sesión se realizó de manera muy ágil, muy rápida, pese a algunos inconvenientes que hubo, pero el día anterior incluso se cuestionó el hecho de que los denominados morenistas coincidan con los correístas en este afán de bloquear el cambio del orden del día. Incluso el mismo gobierno emitió un comunicado cuestionando un poco esta actuación de su bancada legislativa. Bueno, lamentablemente, entre comillas, el bloque morenista no es un bloque cohesionado, y eso se evidenció con la votación del día miércoles, cuando hubo una propuesta de cambio de orden del día y faltó un voto precisamente para que ese cambio pueda llevarse adelante y que el tema que se trató el día ayer sea tratado el día miércoles. Pero en todo caso, en lo de fondo, Liz, la Asamblea ya realizó su trabajo y le compete de ahora en adelante a la justicia hacer lo suyo. Ahora, un tema que sigue quedando pendiente es el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. No se logró que haya este voto dirimente dentro de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué compete ahora? ¿Que pase al Pleno? Bueno, jurídicamente está en el limbo. Esta próxima semana, tanto el CAL como la presidenta de la Asamblea tienen que dilucidar esa situación y, obviamente, dar una respuesta al país en este sentido. Definitivamente la Asamblea no puede dejar de lado el ejercicio de fiscalizar. Si bien es cierto, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana ya tomó una decisión que, de hecho, producto ayer de la negación de un recurso, hoy ya tiene sus consecuencias en firme. La Asamblea tiene que continuar con el proceso fiscalizatorio, que si bien es cierto, se truncó en la comisión porque no existieron los votos para que exista un informe que luego pase al Pleno, situación que necesariamente tiene que esta semana ser dilucidada por el CAL. Si bien es cierto, pues no es una competencia, pero lo cierto es que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio va un paso adelante de la Asamblea. No es este el único caso, sino ya hemos podido pues ver otros. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Qué hace que la Asamblea se demore tanto en resolver con temas que vienen anunciando hace mucho tiempo, mientras el Consejo tiene la facultad de ponerse de acuerdo? Claro, obviamente, manteniendo las distancias, ¿no? Pero toman resoluciones y se mantienen en firme con esas, como lo que usted acaba de mencionar. Ratificaron el cese de los Tenemos que ser claros, la fiscalización en la Asamblea ha tenido dos momentos. Una primera etapa de una Asamblea presidida con Serrano en la que difícilmente se podía fiscalizar. Durante 2 intentos se truncó el proceso de fiscalización al ex vicepresidente Glass. El mismo proceso de fiscalización en contra de Glass y el Consejo de la Judicatura no prosperó con la presidencia de Serrano, como tampoco el pedido de juicio político al ex ministro de Educación, hoy asambleísta, Espinosa. En todo caso, con esta nueva etapa de la Asamblea, de una u otra manera, están fluyendo los pedidos de fiscalización que son presentados, y me refiero a las solicitudes de juicio político. Ahora, la facultad que tiene el Consejo Transitorio es una facultad de revisión, y obviamente los tiempos son distintos y son más cortos, porque cuando hablamos de la facultad de fiscalizar de la Asamblea, esto pasa por obviamente tener el procesamiento tal cual, que pasa por la redacción de la acusación,
tener el número pertinente de firmas, que el tema pase a la Comisión de Fiscalización, que la Comisión de Fiscalización lo califique y allí empieza ya el trámite en el que se tienen que cumplir etapas, la presentación de pruebas, alegatos de defensa, para que luego exista un informe que recomienda o no que el Pleno trate el tema. Por lo tanto, las situaciones son diferentes y los tiempos son diferentes. Ahora se acaba de mencionar que con esta presidencia actual pues se siente que hay esta cabida para que se realice la labor de fiscalización que le compete a la Asamblea Nacional. El día lunes en este espacio el secretario de Gestión de la Política, Paul Granda, decía que están dialogando con diferentes bancadas para que el Legislativo y Ejecutivo logren caminar en un mismo camino, valga la redundancia, para conseguir objetivos en beneficio del país. ¿Han tenido algún acercamiento con la bancada de ustedes? Bueno, precisamente dialogar es importante en función del país. Vamos a poner un ejemplo puntual que en este momento la Asamblea se encuentra tratando. El presidente de la República remitió un proyecto en materia económica que es necesario tratarlo y precisamente ya agotamos un primer debate y tenemos seguramente la próxima semana un segundo debate, y es allí donde todos tenemos que coadyuvar y tenemos que cooperar, porque obviamente el país necesita inversión y para que haya inversión necesitamos seguridad jurídica, necesitamos reglas claras, necesitamos incentivos, y eso va a pasar en el Pleno exclusivamente con los votos de todos, no solo con los votos del Partido Social Cristiano, sino con los votos de todos quienes formamos parte de la Asamblea, que tenemos que deponer actitudes políticas y actuar en función de los intereses y las necesidades del país. Ahora, hay temas que continúan estando pendientes y que ahora quizás se ponen nuevamente encima de la palestra. Mucho demandan los ecuatorianos, obviamente, que hayan sanciones en torno a los temas de corrupción que se han ido evidenciando y se han aplicado, ejecutado y algunas sanciones, pero sin embargo no se devuelve ese dinero que ha sido robado. Y ahí el presidente justo el 24 de mayo decía, se necesita una ley de extinción de dominio. Esta ley fue presentada el año pasado, la calificó el CAL en enero de este año, pero hasta ahí ha llegado el tema. Bueno, la Asamblea ya avanzó en una primera discusión, en un primer debate, precisamente en esa finalidad, en una ley de lucha contra la corrupción que lo que hizo fue compilar algunos proyectos, inclusive el presentado por el fiscal Vaca en relación a la extinción de dominio. Paralelamente hay otras reformas a la legislación penal que se encuentran siendo tratadas al interior de la Comisión de Justicia. En ese sentido, la Asamblea se encuentra trabajando. Obviamente tenemos que acortar los tiempos para que este mismo año, obviamente, se realicen los dos debates y podamos tener esas leyes promulgadas. Porque al final del día, usted ha tocado un tema importantísimo, listo. Ok, tenemos procesamientos penales por escándalos de corrupción, pero todos preguntamos dónde se va a buscar el dinero, porque todos hablan de la ruta del dinero y obviamente hay que generar estos instrumentos legales que permitan llegar al fondo y que el Estado pueda resarcirse en lo económico más allá de las sanciones que se impongan a los responsables. Con este tipo de ley de extinción de dominio podría dársele entonces una herramienta precisamente a las autoridades pertinentes para lograr de alguna manera recuperar ese dinero. Es que precisamente es un insumo que hace falta y que se vuelve necesario y por ello la Asamblea se encuentra trabajando en ese particular puntual. Bueno, tienen todavía algunos temas pendientes y con eso de ahí me voy a quedar asambleísta agradeciéndole su presencia esta mañana en los desayunos de 24. A ustedes, gracias.